Bueno, muchos temas para conversar ahora con el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto, Carlos Montes. Senador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Senador, por el tema del reajuste a los empleados públicos, usted ha estado en muchísimas negociaciones de este reajuste que se hace todos los años. ¿Alguna vez había habido 0 votos para una propuesta de un gobierno en la Cámara de Diputados? Nunca. Nunca. Mire, yo creo que aquí falta discutir más el escenario económico que estamos viviendo. Falta ver los fundamentos de este reajuste, porque la verdad es que efectivamente es bajo el reajuste. Sin embargo, estamos con una economía con riesgo de que el próximo año se crezca menos y que haya desempleo y que los recursos públicos deberían orientarse especialmente a inversión para mover el conjunto de la economía. No hay nada que termine afectando más a las familias chilenas que si hubiera más desempleo y que si no hubiera actividad. Y la verdad que el uso de los recursos tienen que verse en distintas direcciones y eso es lo que estamos viendo en el presupuesto. Entonces, falta esa discusión y falta también, yo creo, especialmente en la Cámara de Diputados, mayor conciencia en las implicancias políticas de estas decisiones. Muchas veces hemos tenido que aprobar reajustes, salarios mínimos, en los cuales no estamos de acuerdo, pero está dentro del marco de las posibilidades, en el marco de la situación real y por último en el marco de lo que el gobierno en un momento determinado está planteando dentro de su análisis de la situación. Bueno, yo creo que aquí no se sopesaron ni los factores económicos ni los factores políticos y por lo tanto el gobierno va a tener que tomar una decisión de cómo sigue esto, habiéndose producido una derrota del gobierno absolutamente innecesaria. ¿Fueron irresponsables los diputados en la votación hoy, senador? Mire, yo no quiero calificar si fueron responsables o irresponsables. Creo que el significado de esto es lo que he dicho y espero que, bueno, si el gobierno opta por veto o por insistencia, va a depender de qué garantías tiene de que la votación en la Cámara de Diputados va a cambiar de curso. Si no lo tiene, lo más probable es que no presente nada y por lo tanto que no haya reajuste, lo que es muy malo para todos. Pero el gobierno no está en condiciones, por lo que nos ha informado, de moverse y elevar el reajuste. Y si lo tuviera, aquí mañana va a venir el tema, ¿qué pasa con las pensiones básicas solidarias? Se sube en vez de 10.000, 11.000, 12.000. O sea, aquí tenemos un gobierno y los que somos de la nueva mayoría tenemos que discutir las cosas económicas, las cosas políticas y tomar decisiones colectivamente. Yo lamento este traspié. Senador, ¿y qué responsabilidad hay en los ministros del gobierno, concretamente en el comité político que uno entiende que tiene precisamente la labor de ir donde los parlamentarios, convencerlos, conversar con ellos y llegar a algún tipo de acuerdos? ¿Hicieron la pega los ministros? Mire, yo no. En el Senado se ha conversado, ¿eh? En la Cámara no sé exactamente cuánto y de qué manera. Resulta que a lo mejor había que darse más tiempo, y no había que precipitar una votación hoy día, pero en fin, el gobierno creyó que iba a haber una situación distinta en la comisión mixta y es insólito lo que pasó en la comisión mixta. Teniendo claramente una mayoría, esa mayoría no se ejerció y al final no hubo informe y por lo tanto ahora estamos en una situación en que o el gobierno aplica insistencia o aplica el veto o no hay reajuste. Senador, ¿hay alguna otra salida, por ejemplo, lo que habían planteado parlamentarios de la democracia cristiana, de intentar recortar en los topes más altos de sueldo para lograr mover al menos en algo esa cifra del 3,2% para el resto de los funcionarios públicos? ¿Podría ser esa una salida? Lo que pasa es que eso es muy poco significativo en la cobertura y en las cifras, entonces más bien una señal testimonial. Nosotros, se discutió hoy día entre los senadores y dijimos, bueno, si eso permite resolver y que voten a favor, habría que hacerlo. Pero no nos engañemos, este es un reajuste bajísimo y el bono es bajo, porque estamos en una situación económica que plantea esas posibilidades. La verdad que, claro, podrían plantearse reajustes mucho mayores, pero eso significa sacar recursos de otros lados. Si alguien quiere que hagamos una reforma tributaria y que se genere un tributo para poder financiar esto, es una posibilidad. Si alguien quiere que recortemos de los programas de inversión, por ejemplo, de otros programas, es otra posibilidad. Bueno, hay que evaluar las alternativas. El gobierno llega a la conclusión de que no está en condiciones de dar más reajuste que el que ha planteado este año. Senador, ¿en qué condiciones queda el ministro de Hacienda que además de esta negociación tiene que enfrentar el tema del presupuesto, que es una negociación todavía más difícil con los parlamentarios? ¿Cómo ve la situación en que queda el ministro de Hacienda? O sea, la situación es difícil porque normalmente esto no se había hecho, que la mayoría de este bloque rechazara en la comisión mixta una propuesta, eso no se había hecho. Pero él tiene, yo creo, la suficiente calma para evaluar qué alternativa hay, a lo mejor revertir esto, que sería lo mejor,
que la Cámara de Diputados cambiara la orientación de la votación. Y la otra alternativa es que no haya ninguna solución, y eso es más daño aún para el propio gobierno. ¿Un cambio en el comité político o un cambio de ministros podría ayudar a destrabar una situación como la que estamos viendo en el Congreso? No, yo creo que eso no tiene que ver con este hecho. O sea, el cambio o no cambio respecto a esto creo que no influye, porque esto es de los próximos días, de la próxima semana. Mire, yo aquí creo que yo haría un llamado a la calma. Es cierto que hubo una derrota política significativa en las municipales. Es cierto que estamos en un proceso de tener que tomar definiciones respecto al proyecto futuro de esta centroizquierda, y que tiene que ver con alternativas presidenciales, que tiene que ver con alternativas parlamentarias. Pero calma, pongamos por delante lo principal. Y lo principal es que aquí estamos con un gobierno que está haciendo reforma, que hay que preparar las bases del futuro gobierno, que hay que replantearse en la relación con la ciudadanía. Calma. Y eso le diría al gobierno y también a nuestros partidos, a nuestros parlamentarios, nosotros mismos, porque aquí la responsabilidad no podemos decir desde el gobierno. Aquí es fundamental que los partidos en el gobierno y en las organizaciones sociales y en el Parlamento asuman más responsabilidad. Aquí hay una clara responsabilidad de los partidos, porque se requiere partidos más sólidos en este momento. Senador, ¿y si los parlamentarios no escuchan a los ministros, si no escuchan finalmente a la presidenta, que es a nombre de quien los ministros llevan esta petición al Congreso, ¿no podrían tener algún rol negociador los precandidatos presidenciales, como Ricardo Lagos o como el senador Alejandro Guillier? No, no creo que esa sea la fórmula de solución, porque eso no habría mejor manera de liquidar a cualquier precandidato. Pero la verdad que ellos no tienen ni el poder para resolver, ni el poder para conversar. Entonces es un mediador que sin instrumentos como para aportar en esta coyuntura, en este momento. Más bien, yo apelo a las direcciones de los partidos a que se enfrenten a estos problemas y midan las consecuencias económicas y políticas de las decisiones que se toman, porque al final terminamos haciendo daño a los propios objetivos por los cuales nos estamos jugando. Y senador, en un tema que lo involucra directamente, como militante del Partido Socialista, ya habiendo declinado su precandidatura a la senadora Isabel Allende, presidenta del partido, ¿llegó la hora de proclamar a Ricardo Lagos como candidato presidencial del PS? Mire, yo estoy en la posición de que aquí lo fundamental no es solo el nombre. Aquí se requiere tener una reflexión sobre lo que hemos hecho bien en este gobierno, lo que hemos hecho mal, lo que se puede hacer en los meses que quedan, y proponerlo a la nueva mayoría y llamar a mucha unidad en torno a propósito. En segundo lugar, creo que hay que modificar la manera de relacionarnos con los ciudadanos, en las organizaciones sociales, en los centros universitarios, en todos lados. Y hay que movilizarse de otra manera. Y en tercer lugar hay que pensar en el programa, cuáles son los principales desafíos de un gobierno próximo. En ese marco el candidato, creo que lo más probable es que este sea Ricardo Lagos. Este nuevo Ricardo Lagos que hay que producir entre muchos en distintos lados, que sea un Ricardo Lagos que vuelva a ir abajo de Mena como fue estos días, o que se viene en metro de vuelta y que se va relacionando de otra manera con la sociedad, y no que él tira las líneas hacia abajo, sino que muchos están produciendo el Ricardo Lagos que se necesita para la etapa que viene. Y en términos programáticos, senador, ¿qué significa ese nuevo Ricardo Lagos? ¿Cuáles son las propuestas o cuáles son los temas, más allá de, como usted dice, tener una relación más cercana con la ciudadanía? Pero en términos de propuestas... Yo creo que los temas, eso hay que discutirlo, pero creo que una de las cuestiones centrales, en primer lugar, respecto a las reformas estructurales que se han hecho ahora, consolidar el proceso de reformas, porque esto no se va a revertir, se requiere consolidar. El tema de la nueva Constitución, discutirlo con todos los actores y ver cómo se procesa eso, con lo que ya se ha hecho. En el tema laboral hay que discutir qué alternativas se presentan, pero además hay que incorporar el tema previsional, porque está claro que tenemos un sistema que está en crisis, que este sistema no funciona. Está claro que en salud tenemos que avanzar. Bueno, y el tema en general de la ciudad, yo creo que es un tema, y particularmente los niños y adolescentes en la ciudad. Tenemos que ver distintas... Esas son ideas, y bueno, además la modernización del Estado, por supuesto. Pero son cuestiones que tenemos que ver y traducirlo en planes concretos, porque un gobierno de 4 años es muy corto. No basta con definirse respecto a ideas generales. Aquí se requiere ir pensando en 4 años con planes concretos de lo que se va a hacer. Senador, ¿y cómo debería hacerse esa proclamación de Ricardo Lagos? ¿El PS y el PPD sencillamente deberían juntarse las directivas y luego ir a los consejos generales a proclamarlo? Yo no me quiero adelantar a esto, eso es parte de la discusión que hay en las mesas de ambos partidos. Hay otros candidatos más y hay que conversar con ellos. Yo estoy diciendo que lo que yo creo más probable que ocurra. Pero también hay que respetar a otros candidatos que están tanto en el PPD como en el PS, y tendrá que eso procesarse y buscarse
alternativa. Esto es parte de un proceso en que no todo está centrado en el nombre, eso es lo que yo quiero llamar la atención. No podemos solamente discutir con nombres. Y particularmente los que somos de izquierda dentro de esta alianza centro-izquierda, tenemos que ver qué queremos por delante y poner consecuentemente toda la acción que tengamos para elaborar ideas, pero también para conversarlas, para recoger, para realmente vincularse de otra manera con la gente y con los desafíos que hoy día están planteados. Senador, ¿y qué le parece la forma en que Ricardo Lagos, de acuerdo a lo que ha dicho hoy Isabel Allende, digamos, empujó su proclamación al decir que se reunió, lo dijo con sus propias palabras la senadora Allende, y que le pidió que le gustaría ser el candidato, ojalá único, del PSPPD? ¿Fue presionada Isabel Allende para bajarse? Yo desconozco los detalles, creo que no es así, se me ha dicho que no es así, la propia Isabel Allende dijo que no era presión. En todo caso, la propia Isabel Allende había dicho que tenía que haber, que ella era partidaria de que hubiera un candidato único del PSPPD. O sea, no tiene mucha novedad siquiera esa idea. Creo que aquí se está tratando de construir imágenes sobre lo que representa Lagos, que siempre fue más bien un dirigente, un líder, un estadista, y se lo transforma en una persona como que está dedicado a hacer pequeñas operaciones, que no es Lagos, ese no es Lagos. Y yo creo que no vale la pena ir cayendo en eso. Y desgraciadamente toda la prensa andaba tratando de descubrir cómo fue la operación. Hay que preguntarle a Isabel Allende cuáles son las consideraciones que ella tuvo para no seguir con su candidatura. Y yo no conozco la versión de ella porque no lo he conversado con ella todavía, pero creo que ella es la única que lo puede decir y no tiene que ver con la presión de nadie, porque ella es suficientemente sólida como para que las presiones no le estén afectando en este sentido. El trabajo de la prensa es intentar averiguar precisamente lo que ocurre en estos casos, senador. ¿Y la cita textual de Isabel Allende? No, yo estoy de acuerdo que tienen que averiguar. Yo respeto eso. Pero otra cosa es ir construyendo leyendas, porque uno ve de repente que se van construyendo situaciones que no corresponden a ningún testimonio ni hecho real. Cuando la senadora Isabel Allende dice, y la voy a citar textualmente, él pidió que le gustaría ser candidato, ojalá único, del PSPPD, ¿usted no entiende eso como una presión a ella para que se bajara? Es lo mismo que había dicho antes Isabel Allende, que había que tener un candidato único PSPP, que ella era partidaria de eso. Por lo tanto, yo no le daría la connotación que se le está dando, no creo. Pero en todo caso, aquí lo que importa es para adelante, como sigue esto tanto al interior de los partidos como en todas las dimensiones que he señalado. Senador Carlos Montes, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, Daniel.